y no otra cosa. La cultura es lo que hace que usted sea paisa, lo que hace que algunos tengan un rasgo de costeño, de chocuanos, el rasgo de los bayunos, de los santandereanos. Esa raíz, esa identidad es importante y eso hace parte de la cultura. ¿Y qué es lo importante de la cultura? Que se cultiva. Cultura viene de cultivar. Y se cultiva ¿cómo y por qué? Porque se transmite, por eso se cultiva, porque se va transmitiendo de generación en generación. Y uno debe cultivar lo positivo, ¿cierto? Entonces, hay elementos de la cultura que no se deben sostener. Por ejemplo, el elemento machista es un elemento de la cultura que de alguna manera se ha ido finalizando, ha ido terminando, pero la cultura se va a sustentar y se queda como legado, como elemento importante. Dentro de las culturas de la civilización antigua nosotros tenemos el tema del arte. Ellos pintaban. ¿Y qué pintaban? Pintaban los animales, pintaban las plantas, pintaban la naturaleza, pintaban el sol. Ellos imaginaban los dioses, entonces los pintaban. Los organizaban los grababan en piedras, los grababan en barro, en arcilla. Y de esa forma surge la escultura, surge el arte, surge la pintura. La filosofía no es una ciencia, sino que es una disciplina. Y la disciplina de la filosofía era la disciplina de pensar, de imaginar, de pensar y de buscar una explicación de dónde venimos, cómo vivimos. Entonces, en el momento en que unas personas se dedicaron a pensar en todas las cosas que estaban ocurriendo, surge la filosofía. Entonces, la filosofía es un arte muy linda porque es el pensar de la persona, es el pensar de la vida misma, es no dejar que las cosas pasen, sino buscar una explicación de cada acontecimiento. La literatura, en las formas de escribir de los antiguos, había muchas formas de escribir y dentro de esas formas de escribir se fueron, digamos, construyendo letras, se fueron construyendo jeroglíficos, se fueron construyendo poemas y todas esas situaciones hacen parte de la cultura. Recuerden que vamos a diferenciar de manera muy clara civilización y cultura como dos elementos diferentes. Aquí están dos expresiones que es muy bueno resaltarlas porque aún las conservamos y cuánto las necesitamos. La escritura. Ustedes en la imagen ven una escritura en arcilla. ¿Por qué? Porque para ellos las palabras no existían, todavía no existían. Entonces, si ellos iban a escribir león, entonces ellos simplemente pintaban un león, grababan un león. Entonces el león se comió la gallina, entonces ellos iban colocando figuras, iban colocando imágenes y eso les permitía de alguna manera expresar un escrito y dejar un mensaje. Y el tema de la religión, los reyes decían que el poder venía de los dioses. Y recuerden que habíamos hablado, había el Dios al que se le pedía la lluvia, el Dios al que se le pedía la prosperidad, el Dios al que se le pedían los frutos. Entonces, en ese orden de ideas, la religión se convirtió como en el sustento del ser humano y hoy todavía nosotros buscamos de Dios porque creemos que es el sustento nuestro, ¿cierto? Los gobernantes tenían gran poder precisamente porque en esa época se utilizó la creencia del ser humano para poder dominar a otros. Por eso algunos se han retirado de la religión porque piensan que es una manera de manipular, pero es como cada quien, digamos, maneje el asunto. El aspecto económico, siempre el aspecto económico tiene que ver con la producción, con cómo vivimos y qué hacemos, ¿cierto? De qué vamos a vivir y qué tenemos que hacer para poder sobrevivir. Entonces, lo primero que teníamos que decir es que las civilizaciones casi siempre se instalaron digamos, a las orillas de los ríos y a la orilla de los ríos tenían la forma de
regar sus sembrados, ¿cierto? Ellos producían todo lo que tenía que ver con el maíz, con el trigo, con la cebada y el arroz y todo eso, y ese tipo de alimentos le permitía a ellos sustentarse y obviamente tener no solo para ellos el alimento, sino para poder establecer el elemento de trueque que era la comercialización de la época. Entonces el aspecto económico estaba fundamentado en la parte agrícola y los reyes, las personas que mandaban la sociedad, eran los que tenían el control de esos sembrados y que tenían, digamos, el control de todos los terrenos. Las principales ciudades, por ejemplo, nosotros hablamos de Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir tierra entre ríos, y tierra entre ríos es porque estaba entre el río Tigris y Éufrates, y esos dos ríos bañaban ese espacio, y ese espacio era el de Mesopotamia, y allí creció una gran civilización, y digamos, las personas que estaban allí utilizaron la técnica de la canalización de los ríos, los canalizaban para, digamos, para desviarlos un poco, y tenían la forma del regadío para regar sus sembrados. Las personas antiguas buscaban la forma. Eso es civilización, o sea, es buscar la forma de vivir de una manera adecuada. Obvio, cuando las civilizaciones avanzan, buscan otras técnicas y buscan otras comodidades para vivir mejor. Nosotros somos más civilizados, no, estamos en otra época, donde tenemos una civilización con unas comodidades diferentes que obedecen a todo lo que han inventado los anteriores, a todas las equivocaciones que han tenido las civilizaciones anteriores. O sea, todas las equivocaciones permitieron que mejoraran, y todo lo que se ha mejorado permite que nosotros hoy estemos en una total comodidad, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que entender que las civilizaciones cambian sus condiciones de vida, y tenemos que entender que en medio de todo siempre habrá economía, siempre habrá sociedad, siempre habrá una parte política, siempre habrá una parte de la cultura. En esto terminamos esta parte, y tenemos que empezar a entender la importancia de las civilizaciones y de los procesos sociales a nivel de la historia. Estamos entonces en la primera etapa histórica, la época antigua, porque recuerden que las épocas anteriores eran la prehistoria. Y que nos lleva a muchos otros lugares, hasta porque el precio de los patrones de la pared, salvemos vidas.